Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, buenas noches y feliz viernes, hay que decir a esta altura. 8 de la noche del viernes y aquí estamos en la pantalla de BTV, programa y horario especial de Tarjeta Roja. En lo previo a lo que va a ser un fin de semana de debate presidencial entre los candidatos a la presidencia de la República, que dentro de muy poquitos días, ya quedan muy pocos, van a estar resolviendo el balotaje el próximo 24 de noviembre para ver quién se va a poner la banda presidencial el 1 de marzo. Si va a ser Yamandu Orsi, si va a ser Álvaro Delgado. Debate que va a ir a las 9 de la noche, cadena de radio y televisión. 1 hora y media aproximadamente del debate, detalles que se conocieron finalmente sobre el martes de esta semana después de la última reunión de la Corte Electoral con moderadores que son Raúl Ponce de León y Pilar Teijeiro, un hombre y una mujer como estaba previsto para mantener y respetar lo del tema paritario y con sorteos en lo previo al debate que favorecieron a Yamandu Orsi. ¿Por qué digo esto? Porque va a comenzar Yamandu Orsi, por sorteo va a ser el primero en dar uso a la palabra cuando comience el primer tema, que es basado en desarrollo humano, y va a terminar Yamandu Orsi. ¿Por qué se sorteó el final? Porque hay 2 minutos para cada uno de los candidatos para un mensaje final del debate del próximo domingo. Va a empezar Álvaro Delgado y va a terminar Yamandu Orsi. Le dan como cierta relevancia a eso de que el que termina tiene como cierta ventaja sobre el que empieza en ese mensaje final. Por eso es que los 2 sorteos que se hicieron por parte de la Corte y de los comandos de campaña, las personas de APU, los que forman parte también de la productora en donde se va a desarrollar el debate, terminaron siendo favorecidos en este caso para el candidato del Frente Amplio. Hoy vamos a hablar de los perfiles de los futuros ministros de Economía. Hoy vamos a hablar de las últimas incorporaciones que tuvo el Frente Amplio que generaron polémica en el oficialismo. Hoy vamos a hablar justamente del debate, cómo se preparan, qué tan importante puede ser esto. ¿Esto va a generar que el indeciso termine optando por uno o por otra opción? ¿Realmente le llegan al indeciso? ¿Realmente pueden cambiar el voto de una persona? Lo que ocurra el próximo domingo a las 9 de la noche son algunas de las preguntas que quiero que los chiquilines me respondan en un ratito. Hoy tenemos una cara nueva, vamos a empezar con él. Alejo se llama, bienvenido a Tarjeta Roja, Alejo, por parte del Frente Amplio. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenas noches a todos, buenas noches Nico. Bueno, nada, muy contento de estar acá, aprovechando esta oportunidad y ya con la valija pronta porque termino y nos vamos a meter fin de en el interior. Ahí va. Fin de bastante intenso, de militancia. Militancia. Así que, bueno, voto a voto, casa a casa, ¿no? Exactamente. Bueno, contanos un poquito, ¿qué edad tenés? Tengo 27 años. ¿Sí? ¿Qué querés más? No, bueno, ¿desde cuándo estás en la política? En la política, bueno, en realidad siempre rondó un poco mi vida la política, siempre me interesó. ¿Por familia? Sí, porque se comentaba un poco, en realidad ninguno hizo política, pero sí interesaba el tema. Bien. Y después otra cosa, en 2019 tuve una pequeña incursión, ahí fue que entré en Asamblea Uruguay, bien, en la juventud, en el sector en el que estoy militando hoy en día. Me retiré un poquito durante un tiempo por motivos laborales y la verdad, hace exactamente un año que volví. El día que falleció, bueno, Danilo Astori. Danilo Astori, sí. Nada, muy emotivo. Volví a ver a muchos compañeros que hace rato que no veía y distintas cosas que fuimos charlando me convencieron de que yo tenía que volver y tenía que volver a Asamblea Uruguay. Bueno, muy bien, Alejo. De hecho, a Danilo Astori lo homenajearon el domingo pasado en la Huella de Sereni con la presencia de la fórmula del Frente Amplio, del propio José Mujica, entre otros. Está Agustina Castro del MPP con nosotros. Bienvenida, Agustina, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿cómo estás, Nico? Buenas muy noches bien. A todos. Bien, muy bien. ¿Te tomaste un descanso y volviste? Me tomé un descanso el jueves pasado, hubo reunión del Regional Canelones y bueno, allí estuve. Entonces me tuve que quedar, pero volviendo. Alejo decía, hago las valijas, me voy al fin de semana. El fin de semana, Mujica en Canelones, en Montevideo. Mujica en Canelones. Vamos a estar en San Bautista, en Atlántida, en Los Cerrillos y en otro lugar que ahora no me acuerdo. Pero sí, pero es una agenda importante. Se fijan en las ¿no? redes del MPP. Está todo ahí. Después también vamos a estar en el Bar de Vida con Blanca Rodríguez y Pepe Mujica conversando también. Así que muy ajetreado el fin de semana con la presencia de Pepe Mujica para quienes les gusta y para quienes no les gusta. Pepe Mujica hace campaña todo el tiempo. Apareció José Mujica. De hecho, en esta semana Carolina Cose decía, es como impensado imaginarse, o inimaginable, dijo, creo que fue el calificativo, pensar que José Mujica no haga campaña. Sí, más allá de todas sus nanas ¿no? En cuanto a la salud. Y no es que nadie se lo pida, el que piense que a Pepe Mujica alguien lo utiliza, no leyó los últimos 15 titulares de Pepe Mujica. Bien.
Enzo Bentancur del otro lado, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va, Nico? ¿Todo bien? Bueno, bien, ahí con el Partido Colorado, con también mucha militancia también. Y a ver, coordinado de alguna forma, ¿no? La coalición en conjunto, haciendo encuentros en la calle, en distintos barrios de Montevideo, también en todo el país. Sí, la coalición desde hace 5 años que viene trabajando por el gobierno y ahora más consolidado todavía, luego de 5 años de gestión, se consolida un equipo para campaña también, algo que capaz que gente dudaba que esto fuera posible, que siguiéramos 5 años trabajando mancomunadamente y ahora seguimos el Partido Colorado trabajando por quien ganó la interna de la coalición, que en este caso fue el candidato del Partido Nacional. Bien. ¿Vio que Bianchi dijo que tendrían que ir por la coalición definitivamente? ¿Un único lema, coalición de gobierno, le parece bien eso? Bueno, es un experimento que, por ejemplo, ya se planteó para 3 departamentos en las departamentales. La coalición republicana en Salto, Montevideo y Canelones. Exacto, vamos a tener esa experiencia en las próximas elecciones departamentales. Ya vimos que en esta elección nos vimos perjudicados por no ir bajo un mismo lema. El resultado del Parlamento lo deja entrever, que el Frente Amplio con 44% de los votos tiene más de la mitad de las bancas. Entonces es una opción que tiene que estar sobre la mesa. No diría que es algo definitivo, que sabemos que se debería hacer sí o sí para las próximas elecciones, pero es una opción que hay que tener en cuenta. Bien, bien, muy bien. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, Nico? ¿Todo bien? Gonzalo Gómez, a quien también lo veo militando a veces en la calle, más allá de que a mí me toca cubrir más el Frente Amplio que el Partido Nacional. Ahí anda Gonzalo también militando. Bueno, el miércoles tuvimos un acto en el municipio B de la coalición republicana y estaba Carolina Cose ahí, a metros. A metros en un acto. Bueno, y eso es la democracia. Esta semana hicimos actos en todos los municipios, 2 por día, arrancando el día martes, así que estamos tratando de trillar Montevideo y los senadores también están haciendo gira por el interior, así como también la fórmula que se divide para poder llegar a más lados en estos 10 días que quedan de elección, así que estamos en eso a full. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con el tema. En un rato le vamos a pasar datos de una encuesta que hicimos el miércoles en las redes sociales. En este caso fue en Instagram, una encuesta que es ¿quién tiene mejor perfil para ser ministro de Economía? Estamos hablando acá de Gabriel Odone, por parte del Frente Amplio. De hecho, hubo una conferencia de prensa donde Yamandú Orsi lo presentó como futuro ministro de Economía Frente Amplista, a Odone. Y también estamos hablando de Labat, de Diego Labat, ex presidente del Banco Central, una persona muy cercana a Álvaro Delgado, al actual presidente Lacalle Pou, vinculado a este equipo económico que ha asesorado de alguna forma al candidato nacionalista y que junto con el equipo de Azucena Arbeleche sería quien se encargue del futuro ministro de Economía. Justamente hablando de los perfiles de los ministros, vamos a presentar este disparador, hablamos un poquito de eso y en el final del programa le vamos a contar qué pensó la gente respecto a quién tiene mejor perfil para ser ministro. Diego Labat es un economista y contador público graduado de la Universidad de la República. Se desempeñó como presidente del Banco Central del Uruguay entre marzo de 2020 hasta julio de este año. Labat trabajó en ABN AMRO Uruguay y Banco Santander, donde ocupó roles de responsabilidad incluyendo director financiero y miembro del comité de dirección. En 2015 se involucró en la política como director de ANCAP, representando al Partido Nacional, y en 2020 asumió la presidencia del Banco Central, cargo que dejó en 2024 para unirse al equipo económico de Álvaro Delgado en su campaña presidencial. Por otro lado, Gabriel Odone es economista, docente y consultor. Obtuvo un doctorado en Historia Económica por la Universidad de Barcelona y trabaja en el estudio CPA Ferrer, además de colaborar con organismos internacionales como el BID y el Banco Mundial. Odone también es docente en la Universidad de la República y en la Universidad Ort. Fue miembro del Partido Socialista hasta 2015 y es un referente en economía en Uruguay. Bueno, ahí están los dos perfiles. Ahora bien, si uno tiene que comparar las declaraciones públicas que se han hecho en el último tiempo, a lo largo de la campaña, de uno y de otro, podemos hablar de que cierta polémica ha desatado las declaraciones de Gabriel Odone en algunos puntos puntualmente. Fundamentalmente cuando se habla de la seguridad social, en las últimas declaraciones públicas que tuvo en algunos medios de comunicación, en algunas entrevistas, dejó entrever que no compartía parte de lo que decía el programa de gobierno del Frente Amplio. ¿Ese es un problema, Agustina? Yo creo que puede llegar a ser un problema si pensamos que el que va a definir el rumbo económico del gobierno es Gabriel Odone
y que va a hacer caso omiso a lo que dice el programa del Frente Amplio. A mí pueden o no gustarme un montón de cuestiones del gobierno del Frente Amplio. O ¿Para vos define más el programa que el ministro? Pero sin duda. El ministro no va a ser más que un funcionario del gobierno de Yamandu Orsi y se va a tener que atar al programa, si bien sí la figura del ministro va a tomar sin duda definiciones, porque si no, no pondríamos un ministro, se va a tener que atener al programa del Frente Amplio, le guste o no le guste lo que contiene. Y si el presidente piensa distinto del programa o en algún momento pretende hacer alguna modificación de lo que plantea el programa, ¿la palabra última la tiene el presidente de la República para vos, antes que el ministro de Economía? Sí, claro. Bien. Alejo, ¿vos qué pensás? Sí, sin duda. La palabra final siempre la tiene el presidente de la República. Eso me parece que está claro. Ahora bien, si nosotros lo que venimos a hacer acá es intentar definir cuál de los dos candidatos a ministro de Economía tiene el mejor perfil, quizás lo que tenemos que intentar ver no es tanto cuáles han sido sus últimas declaraciones, ¿por qué? Teniendo en cuenta lo que decía Agustina, sí, sino ver justamente cuál es su trayectoria y qué nos dice su trayectoria sobre cada uno. Bueno, ¿por qué? Porque para poder transformarle la realidad, para poder manejarla, que en definitiva es lo que tiene que hacer el ministro de Economía con la economía, lo que precisa es conocerla, es saber bien los detalles, las fortalezas, las debilidades, cuál ha sido la trayectoria, qué funcionó y qué no para la economía uruguaya. ¿Bien? Entonces, si nosotros tenemos esto en cuenta, es muy difícil defender que Diego Labat tenga un mejor perfil que Gabriel Odone. ¿Por qué? Porque mientras Diego Labat, como vimos en el tape, trabajó principalmente en el sector financiero, como director financiero de bancos, o trabajó durante un periodo de 5 años en ANCAP como director por la oposición, no queda claro que de verdad conozca los pormenores de todos los sectores de la economía uruguaya. En cambio, Gabriel sí, sin lugar a dudas, trabajó tanto en la academia como en la consultoría privada en trabajos específicos para estudiar cómo se podía mejorar el funcionamiento de cada uno de los sectores de la economía. Y puedo dar, simplemente a modo de ejemplo, algunos casos. El sector del agro, el sector del transporte y la logística, el sector de la construcción o incluso el sector público, cómo hacerlo más eficiente. Entonces, si nosotros aceptamos que para ser un buen ministro de Economía hay que conocer la realidad, entonces no puede caber ya ninguna duda que en eso Gabriel Odone le saca una ventaja indescontable a esta altura a Diego Labat. ¿Qué te parece lo que dice Alejo a vos, Gonzalo? Yo no creo que haya que probar las experiencias de los dos candidatos a ministros de Economía, porque son los dos, tienen un buen prestigio en el Uruguay a nivel internacional. El problema es la experiencia de gobierno, que la tiene Labat, no la tiene Odone, si bien fue consultor, nunca tuvo que aplicar en política pública nada de lo que aconsejaba. Labat sí, y en estos 5 años de administración del Banco Central tenemos números históricos de inflación, de baja de la inflación, y se mantiene en torno del 5%, nos fuimos de los 2 dígitos que en los gobiernos del Frente Amplio, y estuvo 5 años, que fue en el año 2023 el mejor banquero mundial del mundo, reconocido por una agencia internacional. Y por el otro lado tenemos Odone, que será un economista muy capaz, que tiene quizá buenas propuestas, pero no está respaldada por la fuerza política que lo va a llevar al gobierno. No está respaldada por la mayoría del Frente Amplio, que es el MPP. No está respaldada por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, cuando dice que lo que dice Odone no es lo que dice el programa del Frente Amplio. Entonces vamos a volver a lo mismo, de ganar el Frente Amplio, de tener 2 equipos económicos. El de Presidencia de la República, manejado por el MVP, el Pacha Sánchez y todo el círculo de poder que nuclea Orsi, y el del Ministerio de Economía, que va a quedar chico y va a terminar siendo un ministro de Hacienda, como le dijo Odone a Susana Arbelich. Eso es lo que va a pasar. Vamos a volver a la etapa Mujica-Story, en la cual no se ponían de acuerdo, los presupuestos nacionales y las rendiciones de cuentas eran un desastre, porque no había una coordinación en materia económica de los equipos, bueno, OPP en el medio, y sin embargo, este gobierno, con a la cabeza Diego Labat, que ya estuvo en el Banco Central del Uruguay, que tiene contacto y estuvo también manejando la política económica con Azucena Arbeleche, la mejor ministra de Economía de las Américas, también reconocida a nivel internacional, es la continuidad de un buen gobierno que fue incluso alabado por Odone. Anoten lo de 2 equipos económicos, ¿sabes? Que ya de alguna forma lo dijo, pará. Una duda, pero es una duda muy puntual, Nico. Pero se lo decís después de eso. Anotátelo, la duda la anotás y se la después... Después de eso se la decís. ¿Tenés para anotar? Si no, te da la lapicera. Me la acuerdo. Vamos contigo, Enzo, dale. Yo creo que si bien podríamos comparar los 2 currículums y las trayectorias individuales, cuando uno vota gobierno no está votando candidatos individuales para uno u otro puesto, sino que vota un equipo.
De un lado, el equipo de la coalición, el equipo económico de la coalición, lo que brinda es solidez, coherencia y experiencia probada en estos 5 años. Cuando uno mira la contraparte, es el equipo económico del Frente Amplio, es una contradicción constante. Hasta ahora yo tenía la duda de, bueno, ¿qué es lo que va a primar? Como decía Gonzalo, vamos a tener 2 equipos económicos si gana el Frente Amplio. O DONE o la mayoría del Frente Amplio, que es el MPP. Agustina lo acaba de dejar claro. El ministro de Economía no es el que va a llevar las riendas de la política económica, él va a hacer lo que lo mandate, va a ser un simple funcionario, creo que dijiste textual, un simple funcionario del partido político. O sea, claramente lo mismo da que sea O'Donnell, por lo tanto no voy a ver su currículum, o que sea el Pacha Sánchez, que ya sabemos quién va a llevar la política económica. Va a ser el sector mayoritario del Frente Amplio, que en este caso es por una amplia mayoría del MPP, razón por la cual es preocupante y es mucho lo que se juega el Uruguay este 24 de noviembre. Como va a pasar en el debate del domingo cuando hable un candidato y el otro tenga derecho a réplica, vamos al derecho a réplica del Frente Amplio. Primero vos con la duda que tenías de Gonzalo. Sí, me queda la duda, Gonzalo, ¿en qué declaración de qué dirigente del MDP entendés que el MDP no apoya a Gabriel O'Donnell? Y bueno, cuando habló, ¿no?, de la nacionalización de la SAFAP, que O'Donnell dice que, bueno, él no está de acuerdo que diga eso, pero después... Alejandro Sánchez reconoció que eso había sido de alguna forma un error. Sí, está, pero su después declaración pública, ¿no? El Pacha a mitad de año hablaba de conocerse atrás, ¿no? El futuro candidato a presidente del Frente Amplio decía que la solución para todo este problema de la seguridad social era nacionalizar la SAFAP. Y después cuando le preguntan a O'Donnell dice, bueno, no creemos que sea el camino correcto. Ahí tenés la primera contradicción. Entonces, la síntesis del Partido Nacional nace a partir de una declaración sacada de contexto. Entiende que el sector mayoritario del Frente Amplio no apoya al candidato que puso el equipo de Yamandu Orsi, jefe de campaña, Pacha Sánchez, por una declaración. Perfecto, está bien, es la capacidad de análisis que tendrá el Partido Nacional. Después, corrigiendo a Enzo, yo no dije que iba a ser un funcionario del Frente Amplio, yo dije que era un funcionario del gobierno de Yamandu Orsi, y eso lo sostengo. Y claro que importa si es Gabriel O'Donnell, eso fue lo que dije después, capaz que ahí se te había como trancado. No, dije que él va a tener que atenerse al programa del Frente Amplio porque por algo lo escribieron tantos y tantas militantes, no como ustedes que lo escribieron entre 4 paredes y los dirigentes. Los militantes y las militantes del Frente Amplio escribimos un programa que es lo que va a mandatar Gabriel O'Donnell. Claramente, diferente si lo hace Pacha Sánchez, Pacha lo quiero un montón, como ministro de Economía creo que sería nefasto. O'Donnell que mire el programa de gobierno entonces. Para que no declare en contra del programa de gobierno. ¿Qué declaró en contra? La desindexación de los salarios. Él está a favor y el programa de gobierno del Frente Amplio no. Otra contradicción. Entonces, en el Frente Amplio. Diego Labat, que lea el programa de gobierno del Frente Amplio. Bien. Así declara. Bien. Diego Labat, ya capaz que no le dé el tiempo igual de leer el programa de gobierno de la coalición porque se lo hace un par de días, no es como el del Frente Amplio que está publicado hace un año. Ya leyó y está de acuerdo con todos los puntos que plantea el Partido Nacional y compañía. Con los puntos que plantea el Partido Nacional, sí, porque fue el programa de gobierno del Partido Nacional. Nosotros hicimos un compromiso país para este balotaje, que lo hicimos a 4 o 5 días de la elección, y eso generó que obviamente haya que negociar con los demás partidos de la coalición y vayan menos cosas que el programa de gobierno del Partido Nacional. Y con lo que planteó el Partido Colorado y Gachi Pachi. Obviamente hubo una reunión de los equipos económicos de todos los partidos que integran la coalición y se delinearon y está acá, lo traje en este pequeño no estás pudiendo responder la pregunta. Bien preparado el hombre, ¿eh? Claro, traigo todo, mirá, hasta la cara de O'Donnell está acá, te voy a mostrar porque por si la gente no sabe no muestres la parte en la que tenés escrita el buen gobierno. Tengo los currículos, claro, todo. Los currículos Bien preparado. Bien. ¿No me respondió la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Si Diego Labat está de acuerdo con todo el programa de la coalición multicolor, sí, claro, aún con lo que no plantea el Partido Nacional. Exacto. Vamos a preguntárselo, pero al menos hasta ahora no lo ha contradecido. Y no, porque pobre no sale nunca en la tele. Nadie lo entrevista. Alejo, ¿qué te parece esto que están diciendo? Bueno, primero que nada, tengo como varios puntos. A ver. La nacionalización de la SAFAP no está en el programa del Frente Amplio. No. Entonces, si volvemos a que lo primero es el programa del Frente Amplio, después la opinión del presidente, incluso el presidente ayer en una entrevista acá en BTV también volvió a decir que la nacionalización de la SAFAP no era un objetivo del Frente Amplio. El candidato a la presidencia del FA. Exacto. Yamandu Orsi. Exactamente. El miércoles. El martes fue la El martes fue, perdón. Tenés razón. Bien, entonces, si nosotros vamos a empezar a decir que fulanito tiene que leer el programa, quizás ustedes tienen que leer el programa, Gonza, porque claramente no lo leyeron, si no, no estarían repitiendo por ahí tanto el tema de la nacionalización de SAFAP. Más allá de que el Pacha lo haya dicho, después se aclaró que evidentemente no era eso a lo que se refería. Hay que intentar eso punto número 1. Punto número 2.
También comentaban del tema bueno, el equipo económico de la coalición y el equipo económico del Frente Amplio. ¿Yo entendí mal o te escuché decir que el equipo económico del Frente Amplio no ofrece certezas porque no tiene capacidad, no tiene gestión, digamos, probada? No, digo porque, porque vos decías que por 5 años el gobierno actual sí tiene gestión probada. Ahora, el Frente Amplio tuvo 15 años de gobierno en los que los cuadros técnicos, que son a los que vos hacías referencia, eran los mismos que van a ser ahora, y durante esos 15 años de gobierno la economía del país quizás registró los mejores 15 años en su conjunto. Es verdad que al final tuvimos un leve estancamiento económico, pero en su conjunto la gestión económica de los gobiernos del Frente Amplio es prácticamente intachable. Entonces, yo no digo que no haya certezas por la admitir gestión. que digas que los cuadros técnicos del Frente Amplio no tienen gestión probada. Cuando digo que no ofrece certezas, no hablo de la gestión pasada o de la capacidad técnica. Digo que no ofrece certezas en cuanto a qué es lo que se va a hacer cuando hay contradicción entre los técnicos y los políticos. Perfecto. Esa es la falta de certeza que ofrece. Te puedo pedir que me des un ejemplo de esas contradicciones, así intento mostrar quizás por qué no hay una contradicción. La propuesta de desindexar los salarios que hacía referencia... Perfecto, bien. Gonzalo. El objetivo... nacionalizar las AFAPs. ¿Volvemos con eso? Reducir el lucro. La nacionalización de las AFAP no era una propuesta del Frente Amplio. Entonces, si querés te respondo, por ejemplo... Bueno, pero son contradicciones entre los líderes políticos... El lucro de las AFAP y está en el programa técnicos. de gobierno del Frente Amplio y O'Donnell Perfecto. no entiende que es reducirle el lucro a las AFAP. Un comentario sobre O'Donnell, eso. que va a ser supuestamente ministro de Economía. La reducción, como bien dijiste, del lucro de las AFAP es una cosa. Eliminar el lucro de las AFAP es otra. Lo que O'Donnell no entiende y efectivamente no se comparte, y el Frente Amplio estrictamente no lo propone así, eso lo dijo de vuelta Yamandú en esta entrevista que tuvo con BTV, es eliminar el lucro de las AFAP. Lo que sí se puede evaluar, como ya se ha hecho en otras oportunidades, entonces esto no debería asustar a nadie, es reevaluar cuánto lucro pueden tener, ajustar esa tasa, que es la que en definitiva determina cuál es el lucro. Capaz entonces, de vuelta, ahí O'Donnell no tendría que haber hay hablado contigo inconsistencia, antes de no declarar hay eso. incertidumbre Pero no- entre lo no que habló dicen los contigo. cuadros técnicos y lo que dice el programa del Frente Si Amplio. no estoy equivocado, maneja el mismo término de ajustar en la entrevista también. Exactamente, Yamandú exactamente. Orsi sobre ese punto. Exactamente. Entonces, no sé, otra, porque viste, ya te rebatí dos, me interesaría seguir rebatiendo para que la gente vea que en realidad no hay inconsistencias. Si tenés que salir a explicar lo que dijo fulanito y lo que dijo menganito Arrancás de dos del mismo partido y decir Bueno, que tal si cosa nosotros se lo que vamos a malinterpretó, hacer tal es cosa en solamente realidad no es tan salir así, a interpretar ahí por lo que dice la ya gente, hay una entonces falta de estamos certeza. en un nivel de argumentación que es muy bajo. ¿Por qué? Porque no estamos conociendo qué es lo que está atrás de lo que dice la gente. Nosotros tenemos que entender bien lo que están diciendo los distintos candidatos, apropiarnos de los temas y recién ahí poder ver si hay contradicciones. Si nosotros hablamos en función de lo que dijo este y dijo aquel y dijo el otro, yo entiendo, a veces es más fácil hacer eso, porque nos sirve. Le sirve porque podés manejar el argumento a tu favor. Pero si nosotros estudiamos de verdad y vemos qué significa lo que dice cada uno, podemos llegar a la conclusión de que no hay ninguna contradicción. La palabra en textual de las O'Donnell políticas fue del Frente no Amplio. entiendo a qué se refiere. Con Sí, eliminar el la lucro de las eliminación AFAP. del lucro. Pero que el candidato a ministro de Economía diga que no entiende las propuestas Pero la de propuesta los es- políticos Pero la propuesta no es es una eliminar. falta de La es una propuesta es contradicción entre reducir. ellos. Es eso. Por eso no lo entiende. La propuesta Está, no pero es que eliminar. tu candidato a ministro de Economía no entienda tus propias propuestas es una falta de está- certeza. A ver si nos entendemos. Entender a qué se refiere eliminación del lucro, eso lo entiende todo el mundo. Es bastante sencillo. Ahora, lo que no se entiende es cómo se habla de eso cuando eso no es lo que el Frente Amplio está proponiendo. Es evidente que Gabriel entiende a qué se refiere con la eliminación del lucro. Lo que no se entiende de vuelta es por qué se usa ese término, el por Frente qué Amplio se habla pone de eso, reducir. cuando lo que se propone es revisar, es reducir el lucro de las AFAP. Lo estamos viendo, ¿no? Ellos tienen notables contradicciones entre el programa y el candidato, tienen que justificar Sigo las sin acciones de las palabras del ministro de Economía. Por este lado, la ABAT nunca ha contradecido el programa de gobierno de la coalición y en todos los momentos que ha salido. Es verdad, la ABAT no ha contradecido, ha es verdad que salido no ha de buena contradecido el programa de la coalición, pero sí han tenido un montón de contradicciones siendo gobierno, que es aún peor. Porque si yo contradigo lo que dice el programa, bueno, si no estoy muy de acuerdo con el programa, eventualmente se podrá ver, se puede cambiar, ni siquiera es lo que hace el Frente Amplio, pero es lo que vos planteás que hace. Ahora, si nosotros tenemos contradicciones entre la política fiscal, entre la política monetaria, entre la política salarial, eso sí es un riesgo muy grande para la macroeconomía. Y de hecho es un poco lo que ha pasado.
no entremos en el tema del atraso cambiario, porque yo incluso no creo que sea una de las mayores críticas que se le puede hacer al gobierno. Porque es muy menor le pasó, y es muy técnica. El Ministerio de Ganadería va a querer que el dólar siempre esté alto. Pero entonces, no pasa. Sí es verdad que ese atraso cambiario, sobre el que después podemos discutir o no, porque es más o menos importante, tiene las raíces muy atadas a justamente la inconsistencia de las políticas que ha llevado adelante el gobierno. Y por solo decirte un ejemplo, el gobierno decide bajar el IRPF y el IAS, que además podemos discutir bajar esos impuestos en vez de otros, cuando a su vez el Banco Central estaba manteniendo una política monetaria alta. Entonces, eso es una inconsistencia muy importante. ¿Qué hace? La tasa de política monetaria alta te baja la inflación, pero al mismo tiempo bajar los impuestos hace que se gaste más y eso hace que suba un poco la inflación, que se devalúe el peso porque estamos generando inflación. Y eso, en definitiva, lo que termina redundando es en atraso cambiario. El peso uruguayo... ¿Y el poder adquisitivo de la gente? El poder adquisitivo de la gente es muy bueno y por eso hay que tener la inflación porque baja. Este gobierno decidió apostar en la gente y no en el grande empresariado que defiende O'Donnell, que quiere mantener el dólar alto. Yo una pregunta. Lo dijo Constanza Moreira, no lo dije yo. Perfecto. Que lo diga Constanza Moreira no quiere decir que eso sea la realidad, primero que nada. Lo que dijo Constanza Moreira es que además quizás no sería el mejor, pero no quiere decir que no comparta cosas con él. Y a su vez quiero leer una frase de Diego Labat en una entrevista con Búsqueda sobre inflación y política monetaria, que lo que dice es dos cosas. Primero, que él hubiese querido que en este periodo el BCU afianzase su autonomía. Es decir, que no lo logró. ¿Qué quiere decir esto? Que dependió también del Ministerio de Economía, que respondió quizás en algún momento al Ministerio de Economía, o incluso peor, a Presidencia de la República, cuando Lacalle Pou sale a decir a todas luces que el valor del dólar quizás tenía que ser otro. Entonces, eso es una falla, una inconsistencia enorme de la política, en particular de la política económica, pero peor aún, agravada porque se mete el presidente en el medio. Y la otra frase que quería leer es que Diego Labat dice, creo que gane quien gane, esto, en referencia a la forma de hacer política monetaria, se va a sostener. Entonces, sí, la verdad, el gobierno logró reducir la inflación a niveles que son muy buenos. Eso no tiene ninguna duda, o sea, no hay forma de discutirlo. Quizás sí se puede discutir la forma y el costo que tuvo por ese otro lado, pero lo que está diciendo es que gane quien gane, incluso si gana el Frente Amplio, esa forma de hacer política monetaria y de mantener la inflación baja se va a mantener. Y lo dice el propio Diego Labat. Yo te hago una pregunta. Bien. La última, dale, y nos vamos a la pausa. El salario creció, estamos de acuerdo. ¿Sí? La cantidad de puestos de trabajo creció. Esa seguro la primera. La inflación se mantuvo baja. La inflación bajó después de un tiempo. Y se mantuvo en el rango meta. Bien en el rango ese es el resultado de una política económica contradictoria, elijo 5 años más así. Perfecto. Bueno, te puedo responder, imagino. Cortito, dale. Bien. La inflación no bajó durante todo el periodo. Tuvimos un pico durante la pandemia. Eso licuó muchos salarios. Hizo que perdieran poder de compra durante el momento que era más importante mantenerlo. Punto número 1. Los puestos de trabajo aumentaron, es verdad. Pero aumentaron, de vuelta, parece mentira que tengamos que seguir insistiendo con esto, recién en la segunda mitad del periodo, como respuesta a una recuperación económica, que las recuperaciones económicas suelen darse muchas veces cuando vienen de un pozo de forma inercial. De hecho, nos recuperamos mucho menos que otros países, ¿bien? Y además, esos puestos de trabajo que se crearon son, salvo algunos, por supuesto, porque hay de todo, informales o de subempleo. Por último, el tema de los salarios. Lo que aumentó, y es verdad, porque si comparamos el último periodo de la coalición, aunque todavía no sabemos cómo va a terminar, con el último periodo de 2019 del Frente Amplio, es verdad que hubo una pequeña suba, pero aumentó el índice medio de salarios. Y el índice medio de salarios, lo que nos está diciendo, aunque sea en términos reales, es un promedio. Está hablando de los promedios. Y en los promedios, como decimos los economistas, se ahogan los enanos. Pero hay que hablar de la masa salarial. Vos que sos profesor de economía, tenés que hablar de la masa salarial para poder que aumentó mantener sus ingresos. Entonces, ahí tenemos que ser muy claros en cuáles son las prioridades. Simplemente nos vamos a contentar y vamos a estar felices de la vida porque los indicadores macroeconómicos nos dan bien. No. Lejos de cuestionarlos igual, hay que entender a qué hacen referencia, hay que entender la realidad que subyace a eso. No hacer como la derecha, que se limita simplemente a tiquear los ítems que fue logrando cumplir en términos de índices, pero no entiende qué es lo que pasa abajo. No entiende que hay gente que sigue teniendo salarios humanos. Bueno, si les queda algo pendiente sobre este tema, este debate que se instaló y está bueno, porque de alguna forma, ¿no? Unos defienden a
la trayectoria de la ABAT, el hecho de que la ABAT no ha cuestionado programas de gobierno de la coalición, los otros defienden la trayectoria de Odone, critican algunas cuestiones de la ABAT en el pasado. En fin, podemos seguir analizándolo en el bloque que viene porque ya vamos 30 minutos de debate. ¿Qué querías decir, Agustín, antes de la pausa? Nada más, en esto de elegir, si yo tengo que elegir entre un gobierno en el que el 95% de las hogares declaran que la plata les rinde menos que en 2019 y hubo otro gobierno en el que durante 15 años hizo crecer la economía, y no se trata solamente de hacer crecer la economía, sino de hacerla crecer y redistribuirla, que fue lo que no hizo este gobierno, porque este gobierno justamente gobernó, valga la redundancia, solamente para que el 5% de la población le vaya mejor que en 2019. Entonces creo que es muy clara la definición, porque creo que ninguno de nosotros 4, de nosotros 5, al menos pertenece a ese 5%. Bueno, en un ratito le pueden responder también a Agustina, pueden anotar ahí también, ¿eh? Pausa, ya venimos, dale.